Eh, entonces vamos a conocer la parte de Origin. Entonces Origin yo ya lo tengo instalado y se encuentra en mi barra de tareas con esta imagen. Cuando ustedes abran el programa, pues bueno, les va a aparecer este icono, ¿no? Por así decirlo. De tal manera que lo que aparece por default, pues bueno, es una hoja de trabajo. El entorno de Origin es bastante parecido a Excel, de tal manera que vamos a estar trabajando con un apartado que conocemos como libros, bueno, como books, y aquí vamos a vertir los datos. Lo que nos permite Origin es hacer todo tipo de tratamiento matemático para que una vez que nosotros obtengamos los datos experimentales, pues bueno, los podamos preparar de manera gráfica como lo veíamos en las sesiones, bueno, en las sesiones, en los resultados que les he mostrado a manera de ejemplo. De tal forma que lo que vamos a hacer aquí es el tomar un archivo que es producto de la parte de difracción y analizar justamente un espectro y cómo se ve un espectro de manera experimental, ¿no? Entonces lo que podemos hacer para modificar primero las columnas, aquí nosotros tenemos dos columnas por default, podemos tener asociada una columna en X, o bueno, datos para la columna en X y datos para la columna en B. Entonces para que nosotros podamos modificar el número de columnas que tenemos, podemos irnos al apartado de columna y después podemos colocar en la parte de, bueno, en la parte de set column values nos va a permitir el poder adaptar algunos valores de operaciones matemáticas, como vamos a ver. Pero hay un apartado que dice añadir nuevas columnas, que también lo podemos obtener con control D. De tal manera que si nosotros le damos clic en esta parte, me va a preguntar, bueno, ¿cuántas columnas quieres tener tú en la hoja de trabajo? Entonces yo le voy a poner, no sé, unas 6 columnas. Cuando le dé OK, pues bueno, me va a modificar el número de columnas que yo tengo presente en esta parte. De tal manera que ahora voy a poder copiar los datos que tengo en mi archivo. Este archivo se los voy a pasar. Entonces, estos son algunos experimentos que yo ya tengo de un material de óxido de zinc y también de zinc. Entonces, tengo los archivos en ASCII. Para abrir estos archivos, yo les recomiendo que siempre los manejen en ASCII. Ok, y estos archivos, pues bueno, los podemos abrir a partir de un blog de notas. Ok, entonces estos son los datos que yo tengo del archivo que, bueno, está siendo nombrado como A12. Y bueno, en este momento no me acuerdo bien la fase que se había realizado, pero ahorita la idea es determinarla. De tal manera que voy a seleccionar todo el documento, que únicamente contiene datos numéricos, y lo voy a copiar. De tal manera que ahora lo puedo insertar justamente en las columnas. Y a la hora de que lo inserto, pues ya tengo los valores en esta parte. Estos valores, pues bueno, en el eje de las X, los experimentos de difracción de rayos X, que son de donde provienen estos datos, lo que nos entregan en los archivos, pues bueno, es que en la columna correspondiente al eje X vamos a tener el incremento de los valores angulares, mientras que en la columna correspondiente al eje Y, lo que vamos a tener es el incremento o la variación en intensidad. ¿Ok? Para que yo pueda graficar esta columna, puedo seleccionar ambas y le puedo dar en la opción plot, line, y le pongo en line. De tal manera que al hacer eso, lo que voy a tener, pues es justamente la visualización de la gráfica. Entonces, este es el patrón experimental que corresponde al archivo que acabo de abrir. De tal manera que nosotros podemos ver que hay algunos picos, ¿no? Si nosotros sabemos que tenemos un interés por una región particular, pues lo que podemos hacer es dar doble clic en el eje correspondiente a las horizontales
de tal manera que hay un apartado que me dice, bueno, la parte de la escala, ¿no? Esta pestaña que dice Scale, me dice, bueno, ¿de dónde quieres que te muestre los datos? Viene por default desde 10 hasta 111 grados, ¿no? Porque corresponde a la parte de los valores en X. Entonces aquí yo podría cortar hasta que me muestre de 30 y a lo mejor hasta 80, ¿no? Para que se vean con un poco más de detalle todo el intervalo en donde se encuentran posicionados los picos. Entonces aquí le voy a colocar que me muestre de 30 hasta 80, como les había comentado. Puedo ponerle apply para ver cómo se observa. Y me parece que tiene en esta parte pues ya una buena definición, ¿no? Entonces le voy a poner OK. Y ahora lo que quiero identificar son cada una de estas posiciones para correlacionarla con el material que yo estoy buscando. De tal manera que si nosotros queremos saber la posición o la coordenada, vamos a poder emplear una herramienta que es la herramienta del cursor. Esa herramienta la van a encontrar del lado izquierdo y está dado por este cuadradito, ¿no? Este cuadradito que se ve aquí, que parece este cuadrado de las miras, ¿no? Entonces le dan clic y es bueno, el instrumento se llama Data Reader. Les va a aparecer justamente el icono que tiene ese botón en el cursor y le van a poder dar un clic a la posición que ustedes quieran observar, de tal manera que podemos dar clic en esta posición y observen esta ventana emergente que apareció, me da los datos de la posición X y la posición en Y. En posición X me dice, bueno, lo que acabas de marcar se encuentra en 32.9347 grados y en Y se encuentra en esta cantidad, ¿no? Que es 3918.6 y estos son valores de intensidad relativa, por lo tanto vamos a mencionar que tiene unidades arbitrarias. Si yo quisiera detectar o tengo duda de si di clic en el pico o en una posición que es distinta, lo que puedo hacer es con las flechas de mi teclado moverla hacia la derecha y hacia la izquierda. Y observen ustedes qué es lo que pasa con esta situación. Si yo muevo hacia la izquierda, pues veo que el cursor baja. Si lo muevo hacia la derecha, sube. Si lo vuelvo a mover hacia la derecha, vuelve a bajar. ¿Qué significa eso? Que en el punto máximo que visualmente ya puedo reconocer, pues puedo reubicar el cursor y determinar el valor con precisión que yo tengo para esta muestra. ¿Ok? Para que nosotros podamos indexar, perdón, para que nosotros podamos indexar el conjunto de picos o el patrón de difracción que nosotros tenemos, necesitamos auxiliarnos, como les comentaba, de cartas cristalográficas que necesitamos buscar en bases de datos. Estas bases de datos no se encuentran en Internet. Eh, Generalmente vienen asociadas a un programa que se especializa en indexar pues justamente los patrones de difracción. En mi caso, pues bueno, tengo este programa que se llama HighScore. Voy a abrirlo. Y este programa es de la empresa Panalytical. Aquí aparece, ¿no? La empresa Panalytical, y es el que usa para sus equipos. De tal manera que, bueno, este programa, el único, eh, la única utilidad que le voy a dar ahorita es para encontrar la carta de difracción que pudiera corresponder a los elementos que tenemos desplegados ahí. Y con base en estas cartas de difracción, pues ya voy a indexar el patrón de difracción. Bueno, yo tengo acceso a algunas cartas de difracción. Si en algún momento ustedes necesitan una carta en particular, pues pueden hacérmelo saber y yo se las puedo proporcionar sin ningún problema. De tal manera que para que yo encuentre una carta de difracción en este programa, lo que tengo que hacer es irme a Reference Pattern, me pongo, o bueno, le doy aquí en Restriction, y este programa lo que me dice es, bueno, qué elementos contiene la carta de difracción que tú estás buscando, ¿no? Y pues bueno, aquí tengo que poner los elementos que me interesan. Si yo eh, quisiera, o bueno, no me acuerdo del signo del elemento, le puedo poner en Periodic Table y a partir de aquí seleccionar el elemento al cual yo me quiero referir. En este caso, pues les comentaba que esta carta fue de un material de óxido de zinc. Entonces yo sé que en la muestra hay zinc y en la muestra también hay oxígeno.
Entonces, ya que coloco los materiales que sí están incluidos, que aparece con la casilla en verde, le pongo que añade el resto a que no sean descartados, ¿no? Entonces, aquí le estoy diciendo, estos son los que hay y estos son los que no hay. Entonces, no me consideres las cartas que tengan estos elementos de aquí. Entonces, le voy a poner load, y cuando yo le pongo load, del lado derecho me carga todas las cartas cristalográficas que pudieran estar en referencia con el patrón que yo coloqué, ¿no? En este sentido, pues bueno, lo que tenemos que explorar pues es algún material o algún patrón que se parezca al patrón que yo tengo. Este programa me da esa facilidad. Si yo les digo, si yo no tengo este programa, si a lo mejor nada más tengo la carta de difracción, lo que me conviene es abrir la carta de difracción. La carta de difracción es justamente este archivo. Si yo exploro este archivo, lo que me da es, bueno, son diferentes propiedades del material, ¿no? Me da la fórmula química, el nombre del material o el nombre del compuesto, el código de referencia. Si alguien más quisiera identificarlo, pues yo puedo buscar este código para poder leer las propiedades. Y en la parte de abajo viene una sección que dice pick list. Pick list es la parte que me va a ayudar a indexar el patrón de difracción. En pick list, perdón, me aparece la parte del número de pico. Aquí viene el plano al que corresponde. Esta carta me parece que debe de estar dañada. Yo pienso que mi base de datos está un poco dañada, pero bueno, tengo otra, también en otra computadora, en donde se puede checar. De cualquier manera, bueno, abrí otra carta y aquí aparece cómo deben de verse correctamente la cuestión de la lista de picos del material. De tal manera que si ustedes observan en el caso del pico que seleccioné, dice que es el primer pico. Este pico está atribuido al índice HKL, que nosotros hemos manejado como ABC, y el plano es el 100. Son estos tres dígitos los que componen al plano. Y me dice, bueno, este plano para este material en particular tiene una distancia interplanar de 2.8160, ¿no? Y debe de difractar idealmente en la posición 31.75. Entonces lo que yo voy a buscar es que este plano se encuentre en mi documento, ¿no? Entonces es 31.5. Para amplificar la resolución de la escala y que me sea un poco más fácil ubicar la posición de los picos, le voy a dar doble clic aquí, me voy a la escala y en la parte de incremento reduzco esta cantidad. Entonces voy a probar con 10, con la mitad, a ver cómo se ve. Bueno, esa es una buena escala, a ver con 5. Ok, entonces aquí se ve un poco más de resolución, ¿no? De tal manera que puedo regresar a la carta cristalográfica y decir, la posición es en 31.75. De tal manera que el 31.75, pues ahora voy a regresarme para ver si está presente. Nuevamente doy clic en el cursor y bueno, el que pareciera que está cerca del 31.5 es este, ¿no? Entonces, si ustedes observan, me posicioné en el máximo y qué magnitud es la que encontramos. Pues tenemos que la posición angular, decíamos que está ubicada en X, es de 31.79. Entonces esta magnitud es bastante parecida a la que me marca la carta idealmente, por lo cual yo puedo atribuir que este pico de difracción corresponde justamente a esa intensidad. ¿Por qué tengo este desplazamiento del valor, ¿no? De 31.79? Pues bueno, pueden ser muchas cosas. Puede ser que mi material tenga justamente los esfuerzos, ¿no? Que el proceso de fabricación de mi material haya dado como resultado este cúmulo de esfuerzos que provoque un ligero desplazamiento hacia la derecha. Entonces, bueno, a lo mejor para explicar esta parte debería de analizar un poco más la metodología con la cual se obtuvo el material, por ejemplo, si el material no tiene defectos, todo eso es las consideraciones que debo de hacer para explicar este desplazamiento. De tal manera que, bueno, les comentaba que en este caso, como cuadra adecuadamente, no, perdón, es 31.75, ¿no? Como cuadra dentro de los valores de la posición angular, yo puedo decir
que ese plano corresponde, o más bien esa difracción corresponde a aquella condición relacionada con el plano 100, de tal forma que lo que voy a colocar en la parte de origin, pues es justamente eso, ¿no? Decir que este plano corresponde al 100. Para ello yo le puedo dar clic en esta letra T que me va a permitir colocar un texto, y aquí voy a poner el plano 100. Este plano, pues bueno, ya que lo escribí, puedo provocar que, bueno, puedo hacer que se incremente, que se decremente, y también puedo rotarlo. De tal manera que la manera en que voy a presentar estos planos, pues es justamente de esta manera, en donde yo puedo colocar, bueno, voy a disminuir el tamaño de la letra, a ver, en 16, puedo colocar que este pico va a corresponder al plano 100. Ahora voy a analizar el segundo pico de difracción que tenemos presente, y yo pienso que sería todo el análisis que haríamos por ahora, eh, para repetir esta cuestión, ¿no?, de la metodología. Ahora yo coloco en el patrón de difracción el cursor e identifico este pico. Bueno, voy a identificar este pico de acá, ¿no? Este de acá. Identifico la posición que se encuentra en 36.28 y son grados, ¿no? Entonces tengo que irme a la carta de difracción y en la carta de difracción buscar un valor parecido al que yo tengo ahí. Al final la clave de esto es conocer los elementos que tiene mi muestra para que yo pueda determinar, pues efectivamente, que corresponda a la carta de difracción o no corresponda. De esta manera nosotros tenemos aquí un valor de 36.25 y comparado con la posición que tenía es de 36.28. Entonces, como les decía, tiene un ligero desplazamiento. ¿Cuál pudiéramos considerar como la tolerancia de desplazamiento? Pues bueno, hasta punto una décima, ¿no? Más allá de ese valor, pues es muy raro que realmente sea eso debido a un esfuerzo, ¿no? Entonces habría que considerar o que tener en cuenta varios detalles, ¿no? En este caso, pues sí podemos decir que ese pico de difracción corresponde a aquella condición de difracción provocada por el plano 101. De tal manera que puedo irme a mi diagrama y nuevamente indexar este plano, ¿no? Para ello, pues bueno, voy a dar clic y en esta parte, pues voy a colocar el plano correspondiente que decíamos que era el 101, ¿cierto? Ok, y así va a ser la metodología en la cual yo indexe el patrón de difracción. Lo ideal de este patrón de difracción pues es justamente que, como les decía, que nos permite tener una huella digital para un material. Entonces nos permite determinar las propiedades cristalinas o las propiedades estructurales, perdón, de dicho material, y conociendo que efectivamente se trata de ese material, yo puedo ir a la carta de difracción y consultar aquellas propiedades relacionadas con este material. Si ustedes se fijan en esta parte, pues bueno, nos mencionan la relación de la distancia interplanar. De hecho, en la parte de arriba, en donde dice parámetros cristalográficos, pues ya nos incluyen incluso las dimensiones, ¿no? Las dimensiones de los parámetros reticulares. Nos dice cuánto vale A para este tipo de celda, para este tipo de material, cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale alfa, beta y gamma para este tipo de celda. Nos dice también en la parte de arriba el sistema cristalográfico, que es hexagonal. Bueno, el grupo espacial, esa fue una parte que no abordamos, que propiamente se menciona en lo que corresponde a teoría de grupos. Pero bueno, este número nos da mucha información de las operaciones de simetría que construyen pues la celda, ¿no? De tal manera que, bueno, nosotros podemos conocer todos los parámetros estructurales que presenta el material. ¿Ok?